Los locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Coordinación, edición y producción, Camilo Ruiz. Uno y su obra de teatro, otro con su flauta y su gato, otro poeta, periodista y otro actor y oficinista. La ciudad los ama y que los locos de Buenos Aires latiendo por todas partes. Cuidado con esa gente, no se sabe qué pretende. Los locos de Buenos Aires. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Acá estamos, día feriado, Día de la Memoria, 24 de marzo, 45 años del golpe de Estado. 45 años, parece mentira que haya pasado tanto tiempo, por lo menos para nosotros, para mi generación, que fuimos un poco protagonistas de todo lo que pasó antes del golpe de Estado. Bueno, primero voy a saludar a toda la gente de la tribu, a May, a Dayana, a Soledad, a Gustavo y a Leandro, que ellos hacen que este programa pueda salir al aire. Que se escuche después ya es otro problema, eso no lo hacen ellos. Y también de darle las gracias, como siempre, acá a Camilo, que está y que nos acompaña y que después al final también habla de cine y de algunas cosas. Él se ha vuelto un poco obsesivo con el tema vacunas, test, todo eso, así que siempre nos va a hablar de algo de eso. Una cosa que me parece bueno que reflexionemos a 45 años del 24 de marzo. Hoy se está haciendo la marcha, como siempre, de memoria, verdad y justicia, haciendo la marcha que hace todos los años en este momento y que por supuesto reclama también por la impunidad del momento. La otra marcha, la que cuando tiene un gobierno propio no reclama, hoy está haciendo diferentes actividades por Zoom, plantando árboles, bueno, algunas cosas que están haciendo y que les viene bien porque si así no tienen que cuestionar la impunidad que hay hoy en muchos casos y todo lo que está pasando, ¿no? El ajuste, etcétera. Pero volviendo a lo de la reflexión, tenemos que tener en cuenta, y creo que esto viene bien para aquellos que no conocieron lo que pasó en la dictadura militar o lo que pasó en los años 70, que el país venía, antes del golpe de Estado, venía de mucha muerte, de muchas desapariciones. Es decir, que el gobierno peronista que gobernaba en ese momento, el sector que gobernaba había creado las 3A en vida de Perón, después de aquella famosa charla que Perón tuvo con el comisario Villar, en donde se pusieron de acuerdo de crear lo que Perón conocía como era el Somatén, ¿no? El que ya había funcionado en otros países. Y se crearon las 3A y hubo cantidad de muertos. Muchos muertos en lo que se denominaba izquierda peronista, organizaciones guerrilleras. Estamos hablando en plena democracia.
y muchos muertos también de sectores de izquierda, secuestrados, desaparecidos. Todo eso pasó entre entre el año 74, se acrecentó en el año 75 y bueno, y después vino la dictadura y ahí ya se profundizó totalmente. Digo esto porque a veces para defender sectores políticos que hoy forman parte del gobierno, hay mucha gente que todavía está viva, se dejó de hablar, o no se habló nunca en realidad, de que la masacre que hubo no empezó en marzo del 76, sino que empezó bastante antes. Así que por un lado no quería dejar de decir eso. Y agrego a esto que también por ahí sería bueno que algunos sectores que fueron muy perjudicados en esos momentos deberían, todavía tienen tiempo porque muchos están vivos, deberían hacer una autocrítica de por qué pasaron a la clandestinidad en el gobierno que era un gobierno democrático. O por ahí, justamente lo que digo yo, era tal el terror que había impuesto ese gobierno democrático que por eso pasaron a la clandestinidad. Pero bueno, sería bueno que en algún momento se pudiera saber, de los que están vivos de estas organizaciones, se pudiera ver alguna forma de autocrítica. Bueno, vamos un poquito a la ciudad de Buenos Aires. Bueno, una ciudad en la cual hoy hay movilizaciones, como todos sabemos, la del 24 de marzo, pero que viene estando movilizada ya desde hace bastante tiempo, ¿no? Es decir, el aislamiento, el distanciamiento no pudo parar, aunque se intentó, de que las organizaciones, muchas organizaciones sociales, muchas organizaciones políticas salgan a exigir, por ejemplo, vengan a Plaza de Mayo, vengan al Ministerio de Desarrollo Social a exigirle al gobierno nacional que pare por el ajuste, que abra la mano más con los sectores más vulnerables, que tenga y que les dé solución a estos sectores, que no les llega a veces las comidas a los comedores, que no pueden darle de comer a toda la gente que le daban en otro momento, que no reciben un ingreso mínimamente digno para no estar por debajo de la indigencia, y bueno, y para todos nosotros que esperamos que se aumente el salario mínimo por Vital y Móvil, porque es ridículo que hoy haya un salario mínimo de 20.000 pesos, que se empiecen a abrir las paritarias, porque ya la inflación de los 2 primeros meses superó el 7% y creemos que con marzo va a superar el 10% largo, entonces es muy difícil que llegue al 29%, y no se trata de después recomponer el salario después que pasó la inflación, porque eso significa pérdida, porque uno tiene que ir pagando ahora para después recuperar en el caso que le den aumento, que se dé un aumento adicional a los jubilados, ya que el año pasado con la suspensión de la fórmula les sacaron entre el 7 y el 14% que les correspondía de la fórmula anterior. Es decir, se necesitan una cantidad de cosas que hacen que, más allá de que exista coronavirus, más allá de que estemos en distanciamiento, que no se pueda evitar que salgamos a la calle a reclamar, porque si no salimos a reclamar, todo esto se va a profundizar aún más. Aprovecharon el año pasado para hacer el feroz ajuste, y esto se va a seguir profundizando. Una cosa quería agregar que tiene que ver con la ciudad de Buenos Aires. Yo hoy quisiera
ustedes díganme de ese lado por ahí que soy un iluso, pero yo hoy quisiera que estuvieran sentados el jefe de gobierno de la ciudad, el gobernador de la provincia de Buenos Aires y el presidente de la nación nuevamente. Pero en este caso que estuvieran sentados para ver cómo le restituimos más presupuesto a la ciudad de Buenos Aires, es decir, Alberto Fernández y el gobernador Kicillof, que diga, mira, todo aquello que te sacamos para pagarle a la policía de la provincia, no te lo vamos a devolver todo, pero bueno, te vamos a devolver la mitad para que el ajuste, para que no tengas que hacer un ajuste tan profundo, ajuste que en realidad es donde más se está sintiendo en la ciudad de Buenos Aires, y también sentarse y discutir sobre el tema que pasa con las chicas, como la chica M, que fue secuestrada y que vivía en Lugano, y que salió después de que la encontraron todo el mundo a rasgarse las vestiduras de que la chica no estaba escolarizada. Entonces ahí sentarse y todos poniendo la responsabilidad que tiene cada uno, en este caso el jefe de gobierno de la ciudad, porque estaba en su ciudad, y si Buenos Aires Presente fue varias veces a esa lonita que había donde vivían, y justamente en ese momento que había ido estaban en la provincia, porque por lo que contaba la madre a veces vivían en González Catán, a veces en la ciudad de Buenos Aires, se tendrían que haber quedado ahí hasta ver cómo la chica iba a la escuela. No el año pasado, porque el año pasado no la hubieran dejado ir, porque se acuerdan que el año pasado no hubo clases presenciales, pero el anteaño la chica tenía edad para ir al jardín y bueno, no estaba escolarizada. Sería bueno que ahora se sentaran para ver qué pasa con las chicas como M y con muchas otras, ¿no? Que en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, alguna vez hagan una estadística sobre gente que hay en la calle, que hagan una estadística sobre cuánta gente viven en la provincia de Buenos Aires, pero que pasan la noche acá en la ciudad, son los sin techo que están acá en la ciudad, porque vienen a recoger a cartonear acá a la ciudad, y lo vienen a hacer porque en la provincia absolutamente nada para recoger. Todas esas cosas tendrán que estar discutiendo. En vez de tirarse munición, ¿no? Como suelen hacer para el Kicillof perjudicarnos a todos los porteños, le tira munición a Rodríguez Larreta, pero no es para perjudicarlo a él, es para perjudicarnos a nosotros. Bueno, tendrían que estar sentados y ver cómo resuelven eso, la escolaridad de los chicos de la calle, que coman los chicos de la calle, que tengan un buen salario, todo eso. Se lo dejo como idea, para los tres, salvo que estén mucho pensando en las PASO del 8 de agosto, el 24 de octubre y las elecciones generales del 24 de octubre, y eso no les permita pensar. Si les parece, antes de seguir, porque tengo algunas cosas más que hablar, y aparte hoy tenemos un programa que yo te diría que lo escuches, porque ahí lo veo a Camilo que está buscando nota de acá, nota de allá, y me parece que nos va a salir bien lo que teníamos planificado para hoy. Me parece, pero así que te diría que te quedes ahí. Un tema que no me quiero olvidar: hoy hay una movida en la Villa 31 a las 18 horas. La gente del Bachillerato Popular Alberto Chejolán va a dar clases frente al Ministerio de Educación. ¿Por qué lo hacen ahí frente al Ministerio de Educación? Porque le están reclamando al director general de Educación Estatal, Fabián Caponi, una solución para poder arrancar las clases en algún edificio de forma presencial. Ellos dicen que lo quieren hacer en forma presencial y cuidada en el Polo Walsh. Así que bueno, esperemos que la gente del bachillerato UG número 20 pueda dar clases. Ahí es donde se tiene que poner las pilas el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y la ministra Acuña.
Ahora, para cambiar de tema, el día lunes se celebró, por decirlo de alguna forma, el Día Mundial del Agua. Bueno, es un momento para hablar del agua, ¿no? Una cosa que parecería que muy necesaria, pero que hay intereses que en cualquier momento hacen que el agua hasta la tengamos que pagar. Espero que no, ¿no? Digo como una remota posibilidad. Pero mejor vamos a escuchar a gente que marchó el día lunes. Vamos a escuchar a Nicky Becker, que es de Jóvenes por el Clima, y a Enrique Viale, que es abogado ambientalista, que cuentan en la marcha la importancia del agua hoy. Bueno, hoy es el Día Internacional del Derecho del Acceso al Agua y también hace 2 días atrás fue la movilización internacional por la crisis climática. Entonces con la juventud decidimos unir estas 2 fechas y movilizarnos porque tenemos miedo de cuál es ese futuro que vamos a heredar, pero también de las consecuencias que estamos viendo hoy en día en el presente, como por ejemplo los incendios que estamos viendo en el país, que en lo que va del año fueron más de 40.000 hectáreas, hay 3 personas fallecidas y más de 200 personas evacuadas. Entonces la crisis climática no tiene que ver con un oso polar a miles de kilómetros de distancia, sino es algo que lo estamos viendo hoy y que las medidas que se tienen que tomar también tienen que empezar ahora. ¿No? El agua acompaña cada una de las problemáticas socioambientales de nuestro país, ¿no? Si hablamos de megaminería, hablamos de agua. Si hablamos de fracking, fractura hidráulica en Vaca Muerta, hablamos de agua. Incluso con agronegocio, contaminación con agroquímicos, también el agua. El agua, por algo esa frase tan sabia de los territorios que dicen el agua vale más que el oro, ¿no? Y el agua es algo que falta, es un recurso que falta muchísimo y que de hecho ahora está hasta cotizando en Wall Street. ¿Por qué? Porque se sabe que en el futuro va justamente a faltar aún más. Y esto se relaciona mucho con uno de los efectos que trae la crisis climática, que son las sequías. Las olas de calor, las inundaciones, que todo el tiempo, ¿no?, tiene que ver con esto. Y lo que está pasando en la Patagonia ahora y lo que pasó el año pasado, si bien los fuegos son intencionales, tiene que ver con que se potencian aún más por estos impactos que trae la crisis climática. Por un lado, pareciera que se avanzara en algo de legislación, pero por el otro también están avanzando las figuras extremas del extractivismo. Lo que pasó en Chubut, en Mendoza, este gobierno arranca con un mendozazo, ¿no? Más allá de que no se le podía atribuir a ello, en ese momento era como un llamado de atención, parece que no se aprendió y después vino Chubut. Bueno, a nivel más específico está la ley de humedales. Los humedales son un ecosistema que es muy importante porque son reguladores de carbono, reguladores hídricos, y justamente lo que fue el año pasado con los incendios se perdieron un montón. Entonces, y a lo que va en general de los últimos años, cada vez desaparecen más humedales, que son un ecosistema muy importante. Entonces, justamente lo que traería una ley sería para regularlos y tener un uso racional de los humedales, no producir los humedales, sino empezar a cocinarnos de qué forma, cuándo, qué, y eso es un poco lo que trae la ley de humedales. Y después es una ley de educación ambiental, que es tan básico como exigir que las escuelas nos enseñen sobre cuál es esta crisis que estamos viviendo, porque sin información no hay nada que podamos hacer. Creo que es momento de repensar los modelos de desarrollo en nuestro país y en eso el gobierno nacional tiene una responsabilidad muy grande, ¿no? Bueno, lo ambiental y lo social son cosas que no se pueden separar. ¿Por qué? Porque ¿a quién impacta más la crisis climática? A los sectores históricamente más vulnerables de la sociedad. Por ejemplo, cuando hay una inundación. No es lo mismo quien tiene el acceso a tener una vivienda a quien no, a quien vive, por ejemplo, en la calle, ¿no? Estas cosas son un poco las que se ponen en manifiesto cuando se habla de la crisis climática, que no es una lucha que lo único que pide es la reducción por los gases de efecto invernadero o algo súper abstracto, sino que trata de justamente combatir todas esas injusticias que ya existían antes de la crisis climática, que por esas injusticias, por un lado, se creó la crisis climática y por otro lado no hay forma de solucionarlas sin empezar a tratarlas y a discutirlas de fondo. Esto nos contaba Nicky Becker, Enrique Viale. Y sí, con los incendios que hay y con todo lo que está pasando, y defendamos el agua, hay que defender el agua, hay que defender el medio ambiente y hay que tratar de hacer una tierra que sea vivible, no solo para nosotros ahora, sino para nuestros hijos y nuestros nietos. Me voy a una tanda y quédense porque tenemos mucho tema para conversar en el programa. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma, alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Los locos de Buenos Aires.
Seguimos en Los Locos de Buenos Aires. Bueno, me quedaba pensando en la nota que hicimos recién con Vicente Lázaro Ruiz, el tema de las comunicaciones, ¿no? Porque no pudimos entrar directo como hacemos o como hemos hecho inclusive una nota con él el año pasado, como hacemos con llamarlo directamente de teléfono a teléfono, y lo tuvimos que llamar del WhatsApp y bueno, a veces hay delay, pero bueno, igual creo que la nota salió como pensamos que tenía que salir. Bueno, vamos cambiando de tema. Se dio en estos días, todo esto empezó el día lunes, un contrapunto entre el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires y algunos gremios. ¿Por qué esto? Porque el Ministerio de Educación, viendo que los resultados son positivos, realmente son positivos de lo que ha pasado en las escuelas en este mes, porque recordemos que el 17 se cumplió un mes en la Ciudad de Buenos Aires, empezaron las clases presenciales, empezaron el 17 de febrero. Y bueno, la ciudad, viendo esos resultados que creen que son positivos, decidieron empezar a ver alguna forma de flexibilizar los protocolos. Nosotros vamos a poner hoy las dos miradas, ¿no? La de el sindicato y la del gobierno de la ciudad. Vamos a empezar por el gobierno de la ciudad. Vamos a escuchar a la ministra, a Soledad Acuña, que comentaba cómo serían ahora los protocolos y que van a comenzar a llevarse adelante ahora nomás, a principios de abril, en unos días. Escuchamos a la ministra, escuchen atentamente porque es interesante para después ver qué es lo que le retrucan o lo que dicen los sindicatos. Vamos con Soledad Acuña. Hicimos una evaluación del primer mes de clases presenciales, donde 700.000 personas se movilizan todos los días en torno a las escuelas, entre docentes y estudiantes. Todas esas personas organizadas en 45.000 burbujas, y la tasa de contagio fue realmente muy baja, fue del 0,17% de las personas, solo el 1% de las burbujas que tuvo que ser suspendida. Esto lo que corrobora es lo que veníamos diciendo durante el año pasado, que se veía en la evidencia internacional y en las investigaciones de los especialistas, que dice que las escuelas no son lugares de propagación del virus, son lugares seguros si cumplimos protocolos y podemos cuidarnos. Sobre la base de esto, lo que nosotros queremos es avanzar de a poco y midiendo siempre el contexto y las condiciones epidemiológicas generales, para poder ir mejorando la calidad y la cantidad del tiempo dentro de la escuela, porque ya vimos que era necesario, ahora vimos que es posible y tenemos que poder seguir buscando una mejor presencialidad y una mayor cantidad de horas presenciales. Hoy en las escuelas de la ciudad, el 75% de las escuelas pueden garantizar para todos los chicos todos los días al menos una jornada simple. Lo que queremos es que sea el 100% y que se pueda avanzar en que esas horas realmente sean de calidad. Entonces, en esta primera instancia y sobre la evidencia del primer mes, vamos a avanzar en modificar algunos puntos del protocolo que tienen que ver, por ejemplo, con el tema de los ingresos escalonados. Hasta ahora teníamos una diferencia entre 15 minutos entre cada grupo que ingresaba a la escuela, lo que hacía es que una familia que tiene 2 o 3 hijos en edad escolar puede estar hasta 1 hora esperando que todos sus hijos entren, lo mismo para la salida, y termina siendo también que los hijos tengan menos tiempo de clase. Entonces, viendo la evidencia y las formas de organización, vamos a trabajar en otra forma de ingreso que no tenga que ver con el escalonamiento, para que todos puedan ingresar en un solo horario. Vamos a modificar también las medidas que tienen que ver con los comedores, kioscos y buffets dentro de las escuelas, que hasta acá no podían funcionar, y ahora estamos con salud terminando de definir algunos esquemas para que puedan funcionar y los chicos puedan comer, llegar al momento comida caliente para aquellos que tienen jornada completa, o por lo menos que puedan comprar comida caliente y comerla en los espacios abiertos y ventilados.
Lo mismo que estamos trabajando sobre el protocolo de las clases curriculares de música, donde todavía no podían cantar o tocar instrumentos de viento, o en las de educación física, donde no se permitía el uso de algunos elementos de gimnasia, con lo cual estamos flexibilizando aquellos que vimos que es posible utilizar sin poner en riesgo a nadie. Como todas las medidas que tomamos en la ciudad tienen base en evidencia, tienen base en análisis de otras experiencias internacionales y en las conversaciones con los especialistas de infancias y los especialistas del Ministerio de Salud. Son decisiones que tomamos como Poder Ejecutivo. Luego las comunicamos a los demás actores de la comunidad educativa. Estas medidas que acabo de contar serían a partir del 1 de abril. Faltan algunos detalles del protocolo que estamos terminando de analizar para poder comunicárselo a las escuelas y a las familias para implementar a partir del 1 de abril. Esto decía Soledad Acuña, ¿no? Ella empieza a hablar de calidad y cantidad de tiempo. Habla de los comedores, dice que a los chicos sería necesario ya empezar a darles el alimento caliente, ¿no? Recordemos que ahora están entregando una vez por semana un bolsón para los chicos, o por lo menos en los colegios que yo vi acá en mi barrio, en Boedo, es todos los jueves, por lo menos en los últimos tiempos están repartiendo los bolsones, pero ella dice que ya habría que ir con comida caliente. Dice que el 75% de los chicos está cumpliendo con jornada simple. Y acá hay un punto interesante, que yo pensé que el gremio lo podía plantear, pero no, teniendo en cuenta que los gremios no están, que los gremios lo podían plantear, pero como la verdad que no están contentos con el regreso, creen que, bueno, decían que se iba a contagiar todo el mundo, y bueno, todo lo que se decía, es muy raro que los gremios le reclamen que se apuren con el otro 25%, que estaría todavía en contacto de forma por Zoom, de forma no presencial. Pero bueno, eso no lo va a hacer el gremio porque al revés se está peleando para otra cosa, para que la gente no trabaje presencialmente, ¿no? Para que los docentes no estén presencialmente. Y después lo otro que dice es que están entrando los chicos escalonados, y a veces pasa que un papá tiene 2 o 3 hijos, tiene que quedarse toda la mañana esperando primero que entra uno, después que entra el otro, después que entra el otro, entonces de ver la forma de que entren todos juntos. Bueno, esto decía Soledad Acuña. Ahora les vamos a hacer escuchar lo que nos dijo, le preguntamos sobre esto, y nos mandó este audio Amanda Martín, que es la secretaria gremial de ADEMIS, que nos explica cómo ven ellos la situación, que no están de acuerdo con la flexibilización, pero escuchen a Amanda Martín. Por estas horas, la comunidad educativa está preocupada por los anuncios del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en torno a la flexibilización del protocolo escolar en el marco de la pandemia, justo cuando los especialistas y científicos advierten una suba de casos o víspera de segunda ola. Todo lo contrario, el gobierno insiste en flexibilizar en 3 aspectos el protocolo, con el primer aspecto, el consumo de alimentos escolar en el ámbito de los comedores, el segundo, no usar tapabocas al aire libre para los estudiantes durante un periodo corto de tiempo, y el tercero, no escalonar los ingresos y egresos a las escuelas, aducen un problema de organización familiar. Y también la ministra se ha referido en conversaciones en los medios de comunicación, eliminar el distanciamiento social. Nosotros en la reunión que mantuvimos la semana pasada como sindicato advertimos que no nos parece adecuado la flexibilización del protocolo en este marco que antes describí, donde hay mucha preocupación por la segunda ola. Es más, señalamos toda una serie de medidas que en las escuelas se están tomando con mucha preocupación para que efectivamente se aplique el protocolo. Los 1.215 casos que anunció el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires durante las primeras 4 semanas de reapertura de escuelas, para nada hay que minimizarlos, son a razón de 300 casos
positivos por semana. Es decir, que si no hay más casos en este contexto, es porque las comunidades educativas, los docentes, están haciendo un gran esfuerzo por efectivamente llevar adelante el aislamiento, cuando hay casos sospechosos, cuando hay contactos estrechos de casos positivos, están reclamando la correcta higiene, seguridad y limpieza de los establecimientos, el arreglo de la infraestructura, el personal auxiliar, los nuevos cargos docentes, en un marco en el cual las reaperturas evidentemente obedece más a una presión por abrir toda la economía y no dar cuenta de medidas de prevención frente a la inminencia de una segunda ola. Desde ADEMIS entonces rechazamos esta flexibilización del protocolo escolar y advertimos y llamamos a organizar a toda la comunidad educativa en defensa de la salud, de la educación. Ahí la teníamos Amanda Martín. Bueno, dice que no es conveniente esto de no escalonar a los chicos, que no sé, claro, yo como padre pensaría que es conveniente, ¿no? Porque si un padre trabaja y tiene que estar ahí todo el tiempo, pero bueno, es lo que dice el sindicato, que esto puede traer más problemas y más contagios. También dicen que todo esto se logró gracias a los docentes. Bueno, era de lo que se trataba. Me parece muy bien que se reconozca que los docentes han logrado esto, que sí, que ella también agrega que hubo 1.200 contagios. La realidad que no se puede minimizar y subestimar, pero que la realidad que entraba dentro de la lógica, ¿no?, de los contagios que podía haber. Nosotros antes, ustedes pudieron escuchar lo que pasaba, qué pasó con las clases en España. Estuvieron 3 meses más o menos sin clase y enseguida tuvieron que empezar a reunirse y después no pararon nunca de dar clases, ¿no? Y no llegaron a los 3 meses sin clases, por lo menos eso es lo que nos contaron. Yo no me gusta comparar, pero sí es bueno tener una referencia. Acá me parece que se empezó a ir a la escuela muy tarde. Bueno, espero que les haya servido las dos posiciones y ustedes pueden sacar su conclusión. Yo creo, mi opinión es que me parece que hay que ampliar algunas cosas y fundamentalmente mi opinión es que yo, si fuera dirigente gremial, le diría a Soledad Acuña: resuelvan ya ese 25% de chicos que no está yendo a las escuelas, que vayan a clubes, como decía ella, porque inclusive hay escuelas privadas que no están funcionando presencialmente. Así que eso es lo que yo reclamaría con más urgencia, pero bueno, no es lo que se escucha en estos audios. Cambiando de tema, hay un tema que nos debería preocupar a todos, ¿no? Nos debería a toda la sociedad. Nosotros estamos viendo que hay muchos sectores que están afectados por el ajuste que se traduce en peor salud, en peor educación. Por más que se hable, bueno, por ahí hay más camas de terapia intensiva, sí, esas cosas no las vamos a discutir, que hay más camas de terapia intensiva, que se hicieron algunas cosas para que se pueda atender los casos del coronavirus, pero hay alrededor cantidad de cosas que parecería que se están dejando de lado. Por eso yo quería que ustedes escuchen a Gastón Leopard. Gastón Leopard es del Frente Nacional por la Salud de las Personas con HIV. ¿Por qué quiero que escuchen a Gastón? Porque renunció Cecilia Santamaría, que era la directora nacional de respuesta al VIH, que en realidad no es solamente el cargo de respuesta al VIH, sino que es de respuesta también a la hepatitis y a la tuberculosis. ¿Por qué la preocupación? La preocupación es porque esta renuncia viene después que fue nombrada no hace mucho, que había renunciado el anterior director, Sergio Maulén, un director que había atravesado
la gestión del gobierno peronista de antes de Macri, después había estado con Macri y era muy respetado y cuando veía que había problemas con la entrega de los medicamentos y no se podía cumplir, bueno, él renunciaba, como lo hizo en una época de Macri, lo volvió a hacer después en la época de Alberto Fernández. Escuchen que explica todo Gastón Leopard y cerramos esta nota. Uno habla siempre de la Dirección de Respuesta al VIH o Dirección de SIDA, como se llamaba hasta no hace mucho tiempo, aunque la realidad es que esa dirección no solamente da respuesta al VIH, sino a todas las infecciones de transmisión sexual, también a las hepatitis y tuberculosis. O sea, tiene una competencia amplia en cuanto a su función, ¿sí? Lo que se encarga concretamente en lo que hace a la cuestión de VIH es administrar las compras, ¿sí? Y hacer entrega de los tratamientos para las personas que viven con VIH y que acceden al tratamiento a través del sistema público de salud. Recordando que más allá de algunas competencias de las provincias, lo cierto que la responsabilidad principal en materia de VIH la tiene el Estado Nacional. Nosotros tuvimos ya la primera renuncia en diciembre y asumió esta nueva directora, Santa María, que acaba de renunciar. Estuvo solamente 3 meses en el cargo y la verdad que estamos sumamente preocupados por a mi modo de ver, inacción por parte de la gestión del Ministerio de Salud y sobre todo por la falta de gestión que han demostrado los últimos 2 directores de VIH, puntualmente la última directora que acaba de renunciar, y lo que nos informan a nosotros dentro del Ministerio, que hay una situación concretamente con 2 funcionarios, Costa y Castelli, que constantemente están poniendo palos en la rueda a los directores de la Dirección de Respuesta al VIH. Nosotros estamos observando que en este último tiempo y sobre todo desde que comenzó la pandemia, hemos observado que algunas cuestiones desde que asumió la actual gestión de gobierno fueron mejorando los primeros meses, pero con la aparición de las consecuencias de la pandemia y la inacción de los funcionarios Costa y Castelli, recordando que fueron ellos quienes gestionaron algunas de las vacunas para personas con privilegios, ¿sí? La familia Dualde, por ejemplo, tuvo esas facilidades de acceder a la vacuna por el COVID gracias a las gestiones que hicieron estos 2 sujetos. Y observamos también que hay demoras en los procesos de compra de los tratamientos antirretrovirales, han colocado obstáculos para que la CONAIN, que es la Comisión Nacional de Inmunización, decidiera finalmente poner en cabeza de las personas con VIH como población objetivo para darle prioridad en el acceso a la vacuna, ¿sí? Por el COVID. Así que vemos con mucha preocupación la inacción que están llevando a cabo algunas autoridades del Poder Ejecutivo y que permiten que estos 2 sujetos boicoteen constantemente la gestión de los al menos últimos 2 directores de la Dirección de Respuesta al VIH. Nosotros tenemos una reivindicación histórica del Frente Nacional de las personas viviendo con VIH de tener una Comisión Nacional de VIH como tienen otros países. Lo venimos reclamando hace muchísimos años. También lo hemos reclamado, entre otras cuestiones, que este tema se tenga en cuenta en la modificación de la actual ley de VIH, ¿sí? Que es una ley que tiene más de 30 años y que necesita una imperiosa actualización. Nosotros hemos presentado proyectos de ley con la actual gestión y también con la gestión anterior y por lo menos hasta el día de hoy no hay una voluntad concreta de llevar a cabo esa modificación, más allá de algunas palabras de algunos funcionarios, y entre otras cuestiones estamos pidiendo no solo la conformación de esa comisión, sino también que se consagre realmente la soberanía sanitaria en materia de acceso a los tratamientos y que sea el Estado Nacional
quien tenga producción pública de medicamentos, o bien al menos que haya producción nacional de medicamentos que nos garanticen el acceso a los tratamientos para todas las personas viviendo con VIH, situación que hoy no tenemos, que dependemos de los laboratorios de las transnacionales y que esos tratamientos se adquieren a precio dólar, con lo cual hace que se dificulte notablemente el acceso a estos tratamientos en tiempo y forma. Está claro que se necesita una ley, que no puede crearse ansiedad en los sectores afectados por el SIDA, por la hepatitis, por la tuberculosis. No se puede crear esa ansiedad, no vienen los remedios, llegan más tarde, no firmaron el papel. Y bueno, y cada vez que renuncia alguien de la dirección, como en este caso Cecilia Santamaría, lo hace justamente porque no se están cumpliendo lo que se le había prometido desde el gobierno. Ahí habla Gastón de dos funcionarios, Costa y Castelli, que parecería que son los que manejan el Ministerio de Salud. Lo dice ahí que fueron responsables del vacunatorio VIP y que esa gente es la responsable de que no hay un programa con cierta coherencia dentro del Ministerio de Salud para atender a esta gente, para que le lleguen los remedios. Así que no queríamos dejar de decir esto porque esto es muy grave y no tiene mucha repercusión en los medios. Y uno se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria, pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria. Los locos de Buenos Aires. ¿Qué tal, Camilo? ¿Cómo estás? ¿Cómo va? Muy bien. Parece mentira, ¿no? Un poco más de un año que estoy haciendo el programa desde acá. Es un año, ¿verdad? Claro, porque hoy cuando hablábamos, viste, con Vicente, sí. Vicente Lázaro, fue el último programa que vos fuiste a la radio. Exactamente. Y que yo salí de acá y que vos hiciste la conducción. Sí. Y hablamos de España. Me acuerdo que lo que se veía en España era terrible. Sí, sobre todo de España, de Italia también, me acuerdo. Bueno, eran momentos de mucha incertidumbre y mucho miedo. Bueno, ahí vi los números, no son nada alentadores tampoco en España, pero me quedé con las cosas de lo que hablamos con La Rioja, el tema de la educación, ¿viste? Sí. Me quedé con eso. Es decir, que por lo que explicó Vicente, no estuvieron más de 3 meses cerrados. Y lo que estaba explicando de la universidad, por ejemplo, me dice que, bueno, vos lo escuchaste bien, ¿viste? Que dijo que él tiene un aula de 40 personas, a 20 sí. Le da por telemarket, y a los otros 20 presenciales, y después rotan, van haciendo así. Así que bueno, las cosas. Estamos hablando de nivel universitario. A nivel universitario. Acá claro. Universidad, olvídate. Por lo menos estos meses no va a volver. Claro, como para marcar las diferencias también, ¿no? Sí, igual, viste, yo soy de aquello que no, ya lo dije varias veces, no me gusta comparar, pero sí me molesta cuando se miente. Yo hoy no pudimos hablar con Vicente porque, viste, hablábamos por WhatsApp, era bastante difícil la comunicación pero quedó un tema que igual cualquiera lo puede chequear porque está en todos los diarios, que en España se decidió que podían ver de estudiar, de aplicar una dosis de vacuna
los menores de 55 años que no tuvieran ningún tipo de comorbilidad ni nada, ver con esos de alguna darle una dosis. Claro. Y acá un medio argentino que vos debés saber cuál es, que sacó de que los problemas de la vacuna son serios en todos lados, que están en España estudiando poner una sola dosis de la vacuna, y es totalmente una mentira. Claro, y un dato más, que ya tuvieron el virus también, que habían desarrollado previamente anticuerpos. Perdón, y eso agregan menores Claro. de 55 años y que ya hayan tenido el virus. claro. Las dos cosas. Perdón, porque me había olvidado. Muy buen dato, Sí, sí, es sí. decir, eso. Y acá hay un diario, bueno, vamos a decirlo, el diario que más miente hoy, ¿qué le vamos a hacer? Página 12, ¿viste? Dijo, como hay problema de vacuna en todos lados, en España están pensando en dar una sola dosis. Y no tenía nada que ver con la discusión que se está haciendo acá, pero, ¿viste? Claro. Miente que algo quedará, decía Goebbels, y la verdad que hay muchos alumnos acá, no solo en página 12, esto lo nombro porque fue página 12, pero suele suceder en muchos otros medios también. Camilo, ¿y acá cómo andamos? Acá como andamos, bueno, vamos a hablar primero, vamos de lo micro a lo macro, vamos de la ciudad de Buenos Aires al país. Dale. Se recibieron en la ciudad 375.600 vacunas, 292.300 primeras dosis, 83.300 segundas dosis. Esto se modificó nada más que las primeras dosis, ya que recién se están cargando el primer vuelo que llegó con Sputnik, que eran 300.000 primeras dosis. Bueno, se están recibiendo algunas de esas. Se aplicaron 326.060 en total, 256.355 primeras dosis y 69.705 segundas dosis. Estas 69.000 segundas dosis fueron todas aplicadas a personal de salud. Todavía no se arrancó, muy pronto, suponemos, sobre todo teniendo en cuenta que llegaron segundas dosis de Sputnik con los adultos mayores que se vacunaron en el Luna Park, en la Rural y en Avenida La Plata, en el predio de San Lorenzo. Que se dieron la Sputnik, pronto, en un par de semanas, van a tener que estar dándose la segunda dosis. Siguiendo con los adultos mayores, en este caso a mayores de 80, que es lo que se habilitó hasta el momento para a los cuales se les habilitó la turnera para que puedan sacar turno y ser y obtener la vacuna. Se asignaron 98.791 turnos. Esto es solamente... Mejor dicho, esto incluye a aquellos que ya fueron vacunados, así como también a aquellos que están por ser vacunados, probablemente en los próximos días o en las próximas semanas. Y hay empadronados, o sea, quienes están esperando turno todavía para recibir la primera dosis, 52.071 adultos mayores de 80. Ya estamos cerca de la totalidad, ya que son alrededor de 160.000, si mal no recuerdo, los adultos mayores de 80 años en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Así que, si hacemos los cálculos rápidamente, tenemos alrededor de 150.000 personas que por lo menos tuvieron un contacto y que pronto van a estar por lo menos con una dosis, ¿no? Esos son los datos acá en la ciudad. Esperemos que a medida que vayan llegando vacunas, que sigan actualizándolo como vienen haciéndolo hasta este momento. Después quería hacer hablar de un número en particular que de a poquito se les está dando un poco más de importancia respecto a la vacunación, que es la cantidad de cada 100 habitantes, cada país que está vacunando, cada 100 habitantes cuántas dosis aplicó. Porque puede ser un dato a la vez engañoso. Nosotros hablamos la semana pasada que cada dosis cuenta como una vacuna dada, pero a la vez no significa que ya haya una persona completamente inmunizada, que haya completado el ciclo de la vacunación. Significa que recibió una dosis nada más. Una persona que se recibió las 2 dosis cuenta como 2 vacunas dadas, ¿no? Así que acá en Argentina ya estamos arriba de las 3 millones de dosis y alrededor de las 700.000 personas ya con las 2 dosis puestas. Tengamos en cuenta, recién hablamos del número en la ciudad de Buenos Aires,
que son 69.000 segundas dosis dadas, lo que implica que hay 69.000 personas que completaron el ciclo de la vacunación. El resto de los números que dimos, todos son de personas que recibieron una sola dosis. Esto siempre lo vamos a aclarar porque se puede decir, no sé, 5 millones de personas pusieron el brazo, y no es así. Siempre con estos números, teniendo en cuenta que son 2 dosis, se puede engañar mucho, y es necesario aclararlo para saber realmente cuántas personas están vacunadas, ¿no? No llegamos al 2% entonces de vacunada con las 2 dosis, ¿no? No llegamos al 2%, y no solamente eso, sino que acá entra el dato que puede ser un poco engañoso. Cada 100 habitantes en la Argentina se dieron 6,95 dosis. Uno piensa, bueno, se dieron casi 7 dosis, ¿significa 7 vacunas, 7 personas? No, salgamos de las 7 personas. Bueno, entonces aproximadamente 3 personas y media, 3,5 de la población se vacunó. No, tampoco. Se vacunó menos del 2%, apenas un poco más del 1%, y hay aproximadamente un 4 o un 5% que recibió una sola dosis. Que ese 4 o 5%, si no recibe la segunda dosis, no va a desaparecer. No sabemos qué va a pasar. Claro. Lo pueden computar, pero de todas maneras, siguiendo lo que dicen un montón de especialistas, la inmunización que te da una sola dosis es limitada, ¿no? Así que necesitan esta segunda dosis. Para comparar un poco con la región y decir, bueno, por lo menos no estamos tan mal. Si vamos en una especie de tabla de posiciones, Argentina está más o menos en mitad de tabla para arriba ahora, podríamos decir. Si comparamos como por ejemplo con Chile, Chile dio hasta el momento 46 dosis cada 100 habitantes. Uruguay ya dio 10, en el día de hoy, miércoles, llegó a 10 dosis por habitante, cada 100 habitantes, lo que significa también que tiene un proceso de vacunación bastante acelerado, ya que empezaron hace apenas unas 3 semanas a vacunar. Y después, bueno, Brasil está apenas pasando el 6 dosis y medio, Colombia apenas pasando las 2, igual que Perú, y Paraguay y Venezuela 0,21 y 0,04 respectivamente. Así que un desastre absoluto la vacunación en el resto de la región. Para que, bueno, por ahí se pueda agarrar de eso algún medio que trate de levantar un plan de vacunación que es bastante contradictorio, ¿no? Bastante extraño, podríamos decir. Pero bueno, eso es lo que respecta a vacunas. Si llevamos estos datos a nivel mundial, no estamos pero ni en el top 50 de los países que más están vacunando. Y lo digo así por tirar un número al aire, porque si nos fijamos, si empiezo a revisar toda la lista y me pongo a contar uno por uno los países, me parece que nos podemos ir hasta más abajo todavía. Ojalá lleguen más vacunas, ojalá se optimice un poco el plan de vacunación y que se vacune a aquellos que necesitan ser vacunados, ¿no? Uh-huh. Que no es lo mismo vacunar a alguien de 30 que no tiene ningún tipo de riesgo que vacunar a una persona, o mismo alguien de 30 que tiene alguna enfermedad que puede ser propensa a recibir más daño por el virus. Bueno, no es lo mismo vacunar a esas dos personas. No es lo mismo vacunar a alguien sano que vacunar a alguien de 80 años, que es claramente un paciente de riesgo. Así que eso, activar un poco desde ese lado, ¿no? Tener cierto criterio de vacunación es lo que va a acelerar también a que por ahí no bajen los contagios en el corto plazo, pero sí las muertes. Bueno, te agrego un datito. Sí. Ayer lo escuché a Daniel Golián, el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, sí. Que está como un león herbívoro, ¿no? Más allá de ese tuit que puso sobre la mecha y sobre lo redondo, que lo dejamos de lado, que se le chispoteó, pero le hicieron cambiar el discurso. Antes te acordás que se iba a pudrir todo, bueno, ahora no. Ahora que esta segunda ola va a ser diferente, que podemos pilotearla, que se habla así. Y lo otro que me llamó la atención, porque siempre tiene que decir algo para comprarse algún quilombo, que dijo que la Sinovac
no es una vacuna que sirve, que tiene muy poca... solamente queda inmunizada un 40, inmuniza en un 50%. Claro, un porcentaje bajo de inmunización. Eso dijo, para bajarle el precio a la vacunación de Chile, que muchos lo están comparando. Así que bueno, habrá que ver cuando se den las 2 dosis en Chile qué pasó, ¿no? Porque ahora tienen un quilombo terrible en Chile porque tienen mucho contagio. Vamos a ver qué pasa cuando las 2 dosis. Claro, básicamente el comentario de Goyan es un comentario que uno hace entre amigos para agarrar y reírse de no, mirá lo que trajo, no, la vacuna rusa, la vacuna china. Goyan hizo eso porque, bueno, no importa. Creo que podría ser un poquito más responsable, ¿no? ¿Qué sé yo? Déjalo. Bueno, igual él evidentemente ahora es uno de los que va a jugar más fuerte para las elecciones. Uno lo ve más a Goyan que un ministro de salud, lo ve más como un militante que está tratando de sacar votos, porque lamentablemente estamos viendo que están jugando su suerte a la suerte de la vacuna, y ojalá que tengan suerte porque todos queremos la vacuna, ¿no? Pero me parece que no debería ser el discurso de acuerdo a lo que necesitan electoralmente, ¿no? Tal cual. ¿Qué otra cosa tenés? Últimos numeritos. Testeos. El promedio no recuerdo, pero me parece que la semana pasada ya lo veníamos adelantando. El promedio sería semanal de positividad por día. Está aumentando, está llegando al 10%. Siempre se recomienda que sea menor al 10 o menor al 5%. Está subiendo a poquito, volvió a llegar al 10 después de tener muchas semanas de porcentajes muy bajos, de 6%, 7% más o menos de promedio. Llegó nuevamente al 10%, así que el promedio está llegando más o menos al 9% diario, y las camas de terapia intensiva están alrededor de las 130 de ocupación, ¿no? Lo cual es un 28% de la totalidad de las camas del sistema público de la ciudad de Buenos Aires. Así que nada, ese dato a tener en cuenta. Se anticipa la segunda ola. Si trae muchos contagios, ojalá no traiga repercusiones en las camas de terapia intensiva, ¿no? En las UTI. Así como a fin de año, luego de las fiestas, que hubo un enorme aumento de casos, de todas maneras no hubo repercusión en los números de la ocupación de las UTI y se mantuvo siempre en este promedio, ¿no? Más o menos como estabilizado. Ojalá no aumente, porque implicaría que entra más gente con riesgo de muerte, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, estemos atentos a estos números y sigamos haciendo sigamos practicando el distanciamiento, no dejemos de realizar ninguna actividad, sobre todo al aire libre, sobre todo actividades deportivas, que uno siempre tiene mucho más para ganar que para perder, pero de todas maneras distanciados, usando el tapabocas si es necesario, y bueno, no compartiendo el mate, esas cosas, lo que venimos repitiendo hace un año ya, ¿no? Lavarse bien las manos y demás. Bueno, ¿sabes qué? Dos cositas que me preocupan. Una es la de los testeos. Sí. Es decir, me preocupa mucho que no haya una política de testeos a nivel nacional. Vos recién hablabas de la ciudad. La ciudad más se podrían hacer más, digamos, en la ciudad. Pero uno ve, inclusive yo paso cada 2x3 por acá por la puerta de la Federación de Box en Castrobarro 75 y ahí sí. Están testean a la gente. El otro día el ministro Quirós les pedía a los docentes que vayan a testearse. No fueron a testearse los docentes. Así que no sé, eso por un lado. Y por otro lado, que se le empiecen a dar vacunas, que se vea, que se respete el protocolo original y que se le dé primero la vacuna a los grupos de riesgo, ¿no? Me parece así. Hoy un poco en lo que hablábamos con España, más o menos también el reclamo allá es ese, porque no están tomando
a los grupos de riesgo no son los que más rápido vacunan, pero bueno, me parece que sería bueno eso, que se pueda vacunar a todos los grupos de riesgo. Y en España me llamó la atención cuando dijeron que entrarían en la cuarta ola. Claro. Antes de irnos, nos manda la gente de la Federación Nacional Docente que hay movilizaciones, paros por salarios dignos, condiciones presenciales seguras y el derecho social a la educación pública que tanto se pregona, dicen, en la provincia de Chaco, en la provincia de Misiones, en Tucumán, en Mendoza y en Entre Ríos. Ahí los docentes están movilizados. Se nos acabó el programa. Espero y esperamos que lo hayan disfrutado y nos reencontramos la semana que viene. Chau. Los Locos de Buenos Aires, 30 años.